Colombia entra en la recta final de una de las elecciones presidenciales más tensas y polarizadas de los últimos años. A pocas semanas de que millones de ciudadanos salgan a votar para definir quién ocupará la Casa de Nariño, el debate político está más encendido que nunca. Sin embargo, en medio de esta campaña marcada por acusaciones, discursos fuertes y recorridos por todo el país, hay una pregunta que sigue generando polémica. ¿Por qué todavía no hemos visto un verdadero debate presidencial entre los principales candidatos? Hoy vamos a analizar una entrevista que está causando un fuerte impacto en el escenario político colombiano. Nuestro invitado es el senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien lanzó duras críticas sobre la ausencia de debates, cuestionó la preparación de algunos sectores políticos y aseguró que estas elecciones podrían definirse incluso en primera vuelta. Además, habló del respaldo que, según él, estaría recibiendo Abelardo de la Espriella por parte de distintos sectores ciudadanos y de la Reserva Militar. Germán, ¿qué va a pasar con este tema de los debates? Mire usted, siempre se ha hablado del voto informado, de que los colombianos conozcan, por supuesto, a los candidatos, sus propuestas, todos, sobre todo los indecisos, para que puedan ir con esa información a las urnas, pero no ha habido debates. Mire, primero quiero aclarar que yo no soy vocero ni de Defensores de la Patria ni de Salvación Nacional. La opinión es mía, personal. Sí quiero también decir la importancia de los debates. Nosotros necesitamos saber el punto de vista de quien va a representar a Colombia. Quiero colocar el ejemplo en Estados Unidos, cuando gracias a un debate presidencial nos dimos cuenta que la persona que estaba retando a Donald Trump pues no tenía las capacidades intelectuales. Acuérdate que el señor Biden confundió a Volodymyr Zelensky con Putin y confundió también a Kamala Harris con Trump. Y nos dimos cuenta que hasta mentalmente no podía, porque tuvo que decirle dónde se encontraba la puerta. Eso mismo es lo que necesitamos saber en Colombia. Recuerdo también, creo que el 97, cuando el señor Antanas Mocus le hicieron una pregunta de seguridad y no supo cómo contestar, cogió un vaso de agua y se la lanzó a otro candidato presidencial. Esta es la importancia, saber qué piensan los candidatos del orden público, de las economías ilegales y todo esto que se viene encima. Yo tengo duda. Primero, no vamos a llegar a segunda vuelta porque estoy convencido que el Tigre va a arrasar. Ya doy mis razones. La siguiente pregunta. Pero también no solo los debates presidenciales, sino me gustaría escuchar a la señora Aida Quilcue en un debate serio, saber de economía, porque si Dios no lo quiera le pasa algo al presidente, el que asume es la señora vicepresidente o el señor vicepresidente. Sí me gustaría saber la capacidad intelectual, no académica, porque pues en el caso de Aida Quilcue pues no tiene, creo que ni siquiera es profesional, no tiene la claridad de Colombia. En el caso de Iván Cepeda, yo sí quiero saber qué va a pasar directamente con todo este tema de orden público, de que los actores ilegales de alguna forma hay un constreñimiento electoral, qué va a pasar con la paz total en dado caso que él llegara a ser presidente. Esto es lo que a mí me preocupa como ciudadano y muy, muy preocupado. Uh-huh. Bueno, y entonces nos dice que a título personal lo que usted quiere hacer es nuevamente un llamado a Iván Cepeda para que salga a debatir y a Aida Quilcue. Sí, claro, me preocupa mucho con esta polarización del país, pero como les digo, no vamos a llegar a segunda vuelta, no vamos a llegar. Todo se va a definir el 31 de mayo, estoy convencido de eso. ¿Por qué será que tanto Iván Cepeda como Aida Quilcue están evadiendo los debates, hermano? En el caso de Aida Quilcue es fácil, es la falta de preparación profesional. No creo que tenga, es más, ella es senadora porque estuvo en una lista cerrada, pero no tiene preparación tecnológica, nada. Y para conocer al país, hombre, se necesita siquiera tener nociones mínimas de economía, de política, de orden público, en la parte social, en la parte de medicina, y no las tiene. Ella no va a salir a debates. Aida Quilcue no está en capacidad intelectual de salir a debate. Lo digo no quiero ser irrespetuoso, pero yo estuve revisando la hoja de vida hace un momento y no aparece nada. En el caso de Iván Cepeda, le van a dar duro por esa cantidad de actos de corrupción que ha habido en el gobierno del cambio que él está protegiendo. Actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, todo lo que ha pasado con la familia presidencial, todo lo que ha pasado con los discursos del señor Petro, donde manifiesta la guerra a muerte, lo que pasó con, mejor dicho, todos los escándalos de este gobierno. Él no quiere que le toquen ese tema. Y sobre todo, acuérdese que el papá de la paz total es Iván Cepeda, y los grupos armados ilegales se han duplicado y las hectáreas de coca se han multiplicado. Él no le interesa, él no quiere.
Pero, hombre, señor Iván Cepeda, salga, así sea con papelitos, pero es necesario un cara a cara entre las dos personas que están arriba, en la cabeza. Pero sí es necesario saber por quién va a votar, para que dejemos de estar votando con el corazón y más con la razón. La campaña presidencial en Colombia sigue subiendo de temperatura y ahora la polémica gira alrededor de los debates que todavía no se han realizado entre los principales candidatos. Mientras millones de colombianos esperan escuchar un cara a cara donde se confronten propuestas, ideas y posturas sobre el futuro del país, crecen las críticas contra quienes, según varios sectores, estarían evitando ese escenario público. Y precisamente de eso habló el senador electo de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, quien lanzó un fuerte llamado al candidato Iván Cepeda para que deje de esquivar los debates y enfrente públicamente las preguntas que hoy se están haciendo millones de colombianos. Durante la entrevista, Germán Rodríguez aseguró que el país necesita ver a los candidatos defendiendo sus propuestas frente a frente, respondiendo sobre temas como seguridad, economía, orden público, relaciones internacionales y el futuro de Colombia. Incluso afirmó que no entiende por qué Iván Cepeda sigue evitando un debate directo y lanzó una frase que ya está generando todo tipo de reacciones en redes sociales: que no sea cobarde y salga a debatir delante del país. Además, el senador electo sostuvo que los debates son fundamentales para que los ciudadanos puedan votar con información y no solamente por emociones o afinidades políticas. En medio de una campaña cada vez más polarizada, también defendió la candidatura de Abelardo de la Espriella y aseguró que el ambiente político que se vive actualmente podría terminar definiendo las elecciones incluso desde la primera vuelta. Usted sabe que los debates son clave y en muchos lugares del mundo los debates han generado que quien va en el primer lugar desencante a sus electores y a los indecisos, por supuesto. ¿Será que Sí. lo mismo pasa en este momento acá en Colombia? Sí, claro que sí. Yo le comento, Diego, yo tengo también un canal donde analizo diariamente lo que pasa en la política colombiana durante una hora, a veces 2 o a veces 3 horas. Lo que yo he visto en la campaña que sigo, que por eso digo que vamos a ganar en primera vuelta, no lo veo en ninguna otra campaña. O sea, yo sigo a Abelardo ciudad por ciudad. Y cuando él no va, intento apoyar al señor vicepresidente o intento apoyar, irme por aparte a la reserva. Pero cuando usted ve estas plazas llenas por parte del petrismo, inmediatamente vemos las chivas con los señores indígenas y los contratistas, y vemos los de FECODE, y vemos todas estas personas. Él no tiene el fervor, ninguna otra campaña, como lo que yo veo con Abelardo de la Espriella. Yo que veo, Germán Rodríguez, mujeres y hombres llorando de la desesperación y de la esperanza de ver a un candidato que le da miedo hablar sin hablar. Esto va a ser el desencanto, va a ser, quién sabe quién, los papelitos que lee, si los hace él, o se los hace otra persona, o los hace la IA, pero el desencanto está. Y otra cosa, yo veo al señor Iván Cepeda también, lo he visto en unos videos, me gustaría saber físicamente, le deseo que esté muy bien, pero me gustaría saber cómo está también físicamente, y por eso el desencanto de él va a ser horrible, horrible. ¿Será que Iván Cepeda tiene algún problema físico? ¿Lo nota usted preocupado por eso? Sí, lo he visto, no hay nada oficial, pero sí lo he visto caminando muy mal. Como le digo, yo soy seguidor, le gasto horas a analizar las demás campañas, pero pues realmente le deseo que físicamente le vaya muy bien. Pues toca esperar qué pasa. Bueno, hermano, entonces, usted está lanzando este reto a Iván Cepeda, pero el candidato del Pacto Histórico ha dicho que no. ¿Qué de distinto podría hacer usted o promover usted para que se hiciera este debate? La invitación en todos los medios de comunicación, incluyendo a Semana, está para todos los candidatos, pero pues no se ha podido concretar ningún debate. Sí, pues recuerdo, esto es a título personal, recuerdo porque no quiero hacer nada, nunca he dicho que soy vocero de nadie, pero hombre, que se hagan las políticas, que ellos pongan una persona y diga cómo se va a hacer la encuesta, cómo se va a hacer el debate, en dónde, en un sitio neutral, donde vayan los medios públicos y medios privados, que haya unas personas del equipo de Cepeda y del equipo de Abelardo, que son los que van a pasar a segunda vuelta, si hay segunda vuelta, o si no, en primera vuelta.
y que Colombia completica pueda escucharlos en todo sentido, escuchar, saber las relaciones con los Estados Unidos, con Israel, con Cuba, qué va a pasar con Venezuela, qué va a pasar con la extracción de hidrocarburos, qué va a pasar con nuestras fuerzas militares, con la constituyente, si va a haber reelección o no, pero ese es el miedo. Y me sigo adelantando, que estaba esperando que me hiciera esa pregunta de por qué sé que vamos a ganar en primera vuelta, por una palabra que se llama no solo fervor por parte de los abelardistas, sino también terror por parte de Iván Cepeda. De qué va a pasar con una nueva constituyente, qué va a pasar con la reelección, eso también viene. Bueno, pero ¿será que ese temor, junto al fervor del que usted habla, sí puede generar que Abelardo de la Espriella consiga más de 12 millones de votos que se necesitarían aproximadamente para ganar en la primera vuelta? Porque, Germán, mire, lo de la constituyente sí genera un temor, pero como lo dice Jorge Enrique Robledo, a veces es un cañazo del presidente Petro. Es difícil que una constituyente, el nuevo Congreso, vaya a marcharle a ese tema. Sí, mire, cuando fue la elección en Bogotá, acuérdate que en las encuestas mucho tiempo estuvo liderando Gustavo Bolívar. Gana en primera vuelta con una votación histórica Galán, que de una vez aclaro es de una orilla política completamente diferente a la mía, y gana el candidato Galán, el alcalde Galán, en primera vuelta. El señor Oviedo pasa de segundo. Y a propósito me gustaría hablar algunas cositas de lo que considero de Oviedo. Pasa de segundo. Gustavo Bolívar baja y queda, si no me equivoco, en un 16%. Habían otras personas interesantes que eran el exministro de Defensa Diego Molano y mi general Vargas y el doctor Lara. La votación de ellos prácticamente desapareció, fue muy poco, creo que uno tuvo hasta 40.000 votos o menos, si no me equivoco, pero todos se fueron al que estaba arriba, que era Galán, por el miedo de un Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, al lado de Iván Cepeda, es menos terrorífico. Iván Cepeda produce terror a los colombianos que consideramos que la guerrilla y los grupos ilegales y narcoterroristas son los enemigos. Entonces, estoy seguro que así como ya se han ido muchas personas de los otros partidos y están acompañando al Tigre Abelardo, gente buena, también miles y miles de votantes se van a ir de los demás partidos para asegurar de que nunca gane Iván Cepeda. Por eso es que considero, y aparte de eso, nosotros tenemos un as bajo la manga, Diego. Yo soy me siento orgulloso de ser una cabeza de los veteranos reservistas, pero también la voz de los que están activos. La carrera presidencial en Colombia entra en su etapa más decisiva y cada vez toma más fuerza una teoría que hace apenas unos meses parecía imposible: que las elecciones podrían definirse en primera vuelta. Mientras muchos analistas hablan de una contienda apretada y de una eventual segunda vuelta presidencial, desde el movimiento que respalda a Abelardo de la Espriella aseguran que el crecimiento en las regiones y el respaldo ciudadano podrían provocar una auténtica sorpresa electoral el próximo 31 de mayo. Uno de los que más insiste en esa posibilidad es Germán Rodríguez, quien afirmó que el fenómeno político alrededor de Abelardo ya no se limita solamente a las redes sociales o a los eventos públicos, sino que se está transformando en una movilización nacional impulsada por distintos sectores ciudadanos que sienten preocupación por el rumbo del país. Según Rodríguez, uno de los apoyos más fuertes que está recibiendo la campaña viene de los veteranos, reservistas y familias ligadas a las fuerzas militares y de policía, sectores que consideran que Colombia atraviesa un momento crítico en materia de seguridad y orden público. Y es que Abelardo de la Espriella tiene toda la reserva y los militares activos que van a votar son sus familias. En la de nosotros hemos llenado lugares, es más, yo mañana arranco en la madrugada y tenemos sitios de 800 personas solo uniformados y de ahí cojo para otra ciudad, mañana me toca en 4 ciudades. Y ahí cogemos, ciudades no, me toca Melgar, Girardot, Fusagasugá y me devuelvo a Bogotá. De ahí son 3 lugares de reservistas. Entonces, ninguna otra campaña tiene la fuerza
de nosotros los uniformados. Ayer estaba en la sede principal de Abelardo Las Espriella y llegaron los comandos, o sea, todos los que habían dado las operaciones contra Raúl Reyes, contra el Negro Acacio, Montes de María, todo eso llegaron los boinas rojas, los boinas verdes, los comandos de los años 2000, 2010, que ya están en uso buen servicio, los que sacaron y le hicieron un homenaje a Abelardo. Abelardo se puso en una camisa camuflada. Entonces, nosotros sacamos 540.000 votos, los candidatos de la reserva, y ese poder no lo tiene ninguno. Bueno, Germán, esto que está pasando entre las campañas de Abelardo y de Paloma también tiene preocupado a mucha gente. Ayer Paloma Valencia dijo en entrevista con Vicky Dávila que la campaña de Abelardo estaba siendo muy agresiva con ella. ¿Qué está pasando ahí, Germán? Porque son dos sectores de la misma orilla política y la realidad es que mientras que hay esta división, y entiendo que ustedes tengan unas cuentas, unos cálculos, unas expectativas, pues la realidad es que la derecha está peleando, la izquierda va unida. Sí, no entendemos que la senadora Paloma es hermanita de nosotros. No lo entendemos. Yo sigo las políticas del Tigre, que es no hablemos mal de los demás. Yo sí soy muy fuerte con los que han dañado la candidatura de la senadora Paloma. Ayer la senadora Paloma decía que no le iba a cargar las maletas a nadie. Mi querida Paloma, porque la estimo, sé que usted nos sigue, sé que usted me sigue. Yo, si llegara el caso de que usted llegara a segunda vuelta, que como digo, no va a pasar porque vamos a ganar en primera, yo le cargaría las maletas a usted. Y créame que le apoyaría con toda la fuerza y el cariño y el corazón. Pero que usted diga que no va a cargar las maletas a los demás, pues deja un cierto sinsabor. No estoy de acuerdo con ninguna campaña de desprestigio, ni de mentiras, ni correr la línea ética, que es lo que se ha visto. Por mi parte, han atacado, por ejemplo, a mis amigos, los influenciadores Santiago Giraldo, Miguel Zárate y Vincent. Yo he analizado los videos de él, la verdad yo no les veo, son jóvenes, son muy jóvenes, pero por el otro lado de la campaña yo sí veo influenciadores profesionales, porque usted me disculpa, el señor Mauricio Cárdenas, creo que sacó apenas como 49.000, 59.000 votos como candidato, como precandidato presidencial. Eso no es nada. Lo mismo el exalcalde, y lo mismo David Luna, y lo mismo el exalcalde, el exgobernador. Y si usted lee, yo saqué la tarea y saqué 42 trinos de completo odio. Y por mi parte, nunca van a ver ni a la senadora Paloma ni al doctor Álvaro Uribe a atacar ni con mentiras ni nada. Muchas cosas me quedo callado porque entiendo que lo que está en juego es Colombia. Mira, Diego, si Iván Cepeda gana, créame que podríamos entrar en una dictadura. El 2030 no habría elecciones. Iván Mordisco llegaría, como lo dije la vez pasada, metafóricamente o como quieran, como ministro de Defensa. Calarcá llegaría como ministro de Justicia. Cualquier cosa se puede esperar. Entonces, es eso. Sí creo que hay unas personas que le están haciendo mucho daño a la otra candidatura, pero por mi parte y las personas cercanas a mí, es seguir las políticas de Abelardo, hablar siempre con la verdad y nunca atacar ni por la espalda ni con mentiras. Y después de escuchar todas estas declaraciones, queda claro que la campaña presidencial en Colombia ya entró en una etapa completamente distinta. Ya no estamos viendo solamente recorridos, entrevistas o discursos tradicionales. Lo que hoy se respira en el país es una confrontación política total, donde cada palabra, cada propuesta y cada ausencia empieza a tener consecuencias enormes frente a una ciudadanía que exige respuestas y que siente que estas elecciones pueden definir el rumbo de Colombia durante muchos años. Porque más allá de las polémicas, de los ataques entre campañas y de las diferencias ideológicas, hay un tema que sigue creciendo y que millones de colombianos se están preguntando todos los días. ¿Por qué no hemos visto un verdadero debate presidencial? ¿Por qué los candidatos que aspiran a gobernar más de 50 millones de personas todavía no se sientan frente al país a responder preguntas difíciles, a defender sus propuestas y a confrontar directamente sus ideas? Precisamente ese fue el llamado que hizo Germán Rodríguez durante esta entrevista. Un llamado fuerte, polémico y que seguramente va a generar muchas reacciones, especialmente después de pedir públicamente que Iván Cepeda salga a debatir y deje de evitar ese escenario político que muchos consideran fundamental en cualquier democracia. Pero también quedó sobre la mesa otro tema clave: la posibilidad de que estas elecciones se definan desde la primera vuelta.
para algunos eso parece imposible. Para otros, el ambiente político que se está viendo en las calles, en las plazas y en distintos sectores ciudadanos podría terminar provocando una sorpresa electoral. Y ahí es donde toman protagonismo sectores como los veteranos, reservistas y miembros retirados de las fuerzas militares y de policía, quienes, según Germán Rodríguez, se estarían movilizando activamente alrededor de la candidatura de Abelardo de la Espriella. La pregunta ahora es si todo ese respaldo que se ve en eventos, caravanas y redes sociales realmente se traducirá en votos suficientes para evitar una segunda vuelta. Porque una cosa son las percepciones políticas y otra muy distinta es lo que finalmente ocurre cuando millones de personas llegan frente a las urnas el día de las elecciones. Lo cierto es que Colombia atraviesa un momento de enorme tensión política. Hay temor, hay incertidumbre, hay cansancio en muchos sectores y también hay ciudadanos que sienten esperanza de cara a lo que pueda pasar en los próximos años. Mientras algunos hablan de continuidad, otros hablan de cambio radical y otros simplemente quieren recuperar la seguridad, la estabilidad económica y la confianza institucional que sienten perdida. Y en medio de todo esto, el país sigue esperando respuestas claras sobre temas fundamentales: seguridad, economía, empleo, relaciones internacionales, lucha contra el crimen organizado, manejo del orden público y el futuro de las instituciones democráticas. Temas que tarde o temprano tendrán que discutirse frente al país, porque millones de colombianos no quieren votar solamente por emociones o discursos virales, sino por propuestas reales y capacidad de gobernar. Las próximas semanas serán definitivas. Cada entrevista, cada declaración y cada movimiento político puede cambiar completamente el panorama electoral. Y por eso, aquí vamos a seguir analizando todo lo que ocurra en esta recta final hacia unas elecciones que ya son consideradas unas de las más polarizadas y decisivas de la historia reciente de Colombia. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que sí debería haber un gran debate presidencial antes de las elecciones? ¿Piensan que realmente se puede ganar en primera vuelta? ¿Y cuál creen que será el tema que terminará definiendo el voto de millones de colombianos? Los leo. Y no olviden suscribirse, activar la campana y compartir este video porque lo que está pasando en Colombia apenas comienza.